el que le envió Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos, al primer ministro sueco en 1994. Digamos, eso ya es una pieza de museo, al igual que también el primer tweet que intercambiaron dos ministros de Relaciones Exteriores, que fue nuevamente Carl Bildt como canciller sueco y su par saudí, que era Khalid al-Khalifa en 2011, es decir, hace 10 años. Esto que hoy nos parece, digamos, el pan de cada día, en ese momento fue algo único, inusitado, que digamos era revolucionario, como un ministro se dirigía a otro usando las redes sociales, ¿no? Desde entonces, evidentemente, los estados han ido incursionando, algunos con más ímpetu que otros, en las plataformas digitales y desarrollando una presencia digital, ¿no? Y esto ha sido un proceso en constante evolución, recalibración, que en primer lugar ha tenido que superar reticencias internas, ¿no? Y que se ha dado a diferentes velocidades y con diferentes esquemas o enfoques, ¿no? Hubo países que fueron pioneros en esta materia, podemos pensar en Estados Unidos, desde luego el Reino Unido, Singapur, la propia Suecia, Canadá, y otros que se han ido sumando en el camino, ¿no? Israel, India, etcétera. Hoy parece que ya no es una opción no desarrollar una fuerte presencia en línea, ya no es una opción quedarse al margen, es decir, no sumarse a estas plataformas. Desde luego que, y lo que tú comentabas de esta transición también en los medios de comunicación, me permite hacer una breve referencia también a cómo ha cambiado el ecosistema informativo y el modelo de comunicación en los últimos años, ¿no? Porque sin ese antecedente, sin ese background, no se entiende por qué transitamos hacia un paradigma digital también en el quehacer diplomático. Lo que se conoce como la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, solo vino a acelerar una tendencia que ya estábamos viendo hacia el final del siglo XX con, digamos, la preeminencia de la televisión sobre la prensa escrita y el radio, que se tradujo en la primacía de lo visual y de lo emotivo, ¿no? Y de una información que se caracterizó por la sobreabundancia y por la velocidad con la que pudo ser transmitida, ¿no? En el pasado pasaban días o semanas en los que nos llegaba un cable, una noticia del extranjero, informando sobre un suceso ocurrido en otro punto del planeta para que nos enteráramos. Y hoy lo tenemos al alcance de un clic o de un scrolling en nuestras pantallas de los teléfonos inteligentes, ¿no? Pero también el modelo de comunicación ha cambiado. Es decir, en primer lugar se volvió más horizontal. Antes la comunicación era unidireccional y era desde arriba, ¿no? Ahora, sobre todo a raíz del surgimiento de la web 2.0 en 2004, se hicieron posibles los intercambios multidireccionales, ¿no? Y ello implicó en la práctica que pasáramos de ser meros consumidores pasivos de la información a ser lo que llaman prosumidores, ¿no? Es decir, que ahora podemos interactuar con el contenido, pero también podemos producir contenido, compartirlo, editarlo, reencuadrarlo, reformularlo, de maneras que eran insospechadas hace un par de décadas, ¿no? ¿Y qué es lo que sufre aquí? Evidentemente, pues el rigor periodístico, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta también. A esto hay que sumarle la crisis en la que están sumidos los medios masivos de comunicación desde hace varias décadas, y esto se observa en todos los países, ¿no? Ningún país se salva, es decir, en algunos es más pronunciada que en otra, pero digamos, en conclusión, hemos dejado como sociedad de confiar en esos medios tradicionales de información, que eran hasta antes los, digamos, controladores monopólicos de la información. ¿Y qué ha pasado ahora? Que han surgido todo tipo de fuentes de información, y no solo eso, sino que además ahora somos más propensos a confiar en la información que viene de nuestros pares y de la gente que integra nuestros círculos cercanos, ¿no? Eh, Como puedes suponer, pues esto también constituye un caldo de cultivo muy fértil para el surgimiento de la desinformación, los sesgos informativos, las llamadas cámaras de resonancia. Y bueno, ahí radica el riesgo justamente de compartir contenido no verificado en plataformas como WhatsApp o como Facebook, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, ya digamos, ya cerrando esta parte de antecedentes, también me parece importante mencionar lo que dice Cornelio Villola, que es un especialista en diplomacia digital. Él dice que hay tres elementos que caracterizan a la revolución tecnológica digital de nuestros días. El primero es la velocidad con que las nuevas tecnologías ingresan al mercado y son adoptadas por los usuarios. Imagínense que alcanzar 100 millones de usuarios le tomó al teléfono tradicional, 75 años. Es decir, pasaron 75 años para que el teléfono alcanzara los 100 millones de usuarios. Esto mismo le tomó 16 años a los teléfonos celulares y tan solo 4 años y medio a Facebook,
que dicho sea de paso, Facebook está llegando ya a los 3.000 millones de usuarios mensuales, ¿no? Para que se den una idea del tamaño del monstruo. Una segunda característica es que la manera como estamos usando estas TIC, estas tecnologías de la información y la comunicación para interactuar con otros, está también reconfigurando el marco cognitivo en el que definimos nuestra identidad y le damos sentido a la realidad social, ¿no? Y aquí nuevamente vemos la importancia de lo visual y de lo emotivo, ¿no? Cómo ha cambiado, digamos, todo pasa por un filtro de las redes sociales y es validado por nuestros pares. Incluso hay un fenómeno psíquico, un fenómeno, perdón, biológico, que nuestros organismos, cada vez que recibimos aceptación de un like o un retweet, se libera en nuestro cerebro dopamina, ¿no? Para que vean lo adictivas que son estas tecnologías, justamente por esa sensación de que nos sentimos bien, que nos sentimos que formamos parte de un círculo, ¿no? Y lo último que hay que tener en cuenta también cuando hablamos de estos temas es el Big Data, ¿no? Que ahí viene también toda una tendencia. ¿Y qué es el Big Data? Pues son bases de datos personales, de datos que nosotros vamos alimentando con nuestros likes, con nuestros retweets, con nuestros comportamientos o patrones de consumo en Internet y en los medios. Y a través del minado de datos, de estas grandes, enormes, mayúsculas bases de datos, hoy se pueden identificar, predecir y lo que es un peligro aún mayor, se pueden determinar y moldear también los patrones de comportamiento de los usuarios, ¿no? Que no hay que olvidar que en el mundo actual de las redes sociales, nosotros mismos somos el producto, ¿no? Que se monetiza, que se vende a los anunciantes, ¿no? Y del cual se benefician sobre todo pues, las compañías de tecnología, las llamadas Big Tech en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Y ya para, digamos, cerrar, esto me trae de vuelta al tema de la diplomacia digital. Y si me gustaría aquí traer a colación lo que decía Tom Fletcher, que es este ex diplomático británico, en su ya famoso libro de Naked Diplomat, y él destacaba esta naturaleza darwiniana de la diplomacia, ¿no? Cómo la diplomacia en todos los siglos de existencia pues ha tenido que ajustar y adaptar a las nuevas realidades que le han impuesto las revoluciones tecnológicas, simplemente para sobrevivir y para conservar su razón de ser, ¿no? Y esto lo podemos ver cada vez que hay una revolución tecnológica, no falta quien diga, ay, se acabó la diplomacia, ¿no? Cuando surgió el fax, cuando surgió el teléfono, cuando surgió el email, decían, bueno, pues ya no tienen razón de ser los embajadores, los enviados diplomáticos. Y la diplomacia ha sabido, digamos, reajustarse, reacomodarse para pues, conservar su razón de ser. Entonces, resumiendo esto que tiene que ver con el aspecto de la evolución de la diplomacia digital, tanto como concepto como práctica, podemos ver que si en un inicio hubo reticencia, hubo desconfianza por parte de los aparatos burocráticos y, digamos, de los sectores más tradicionales dentro del gremio diplomático, pues hoy en día ya se puede decir que se dio por superada esta discusión y que ya hay un consenso en torno a la importancia de desarrollar una fuerte presencia digital, una estrategia digamos, de comunicación digital, tomando en cuenta no solo las oportunidades y los beneficios que nos brinda para alcanzar nuestros objetivos de política exterior, sino también los riesgos de quedarse fuera, ¿no? De quedarse al margen, y que es un riesgo que no podemos correr en un mundo tan hiperconectado como el que vivimos hoy en día. No sé si parar acá, profesor. Claro. ¿Tienes que haga alguna Como tú te referencia al tema del sientas, metaverso? Lo como dejamos tú para te un sientas poquito más cómodo, adelante. como tú te sientas cómodo, una pausita para refrescar la garganta. Con lo que tú has estado comentando, se me viene a la mente, Alejandro, el tema de la pandemia, el tema de este encierro y este ajuste que tuvo que hacerse tanto en el área de la diplomacia bilateral como del multilateralismo. Naciones Unidas haciendo su primera reunión totalmente en línea. Y entonces aquí me surge quizás para conversarlo, para ir calentando motores hacia el metaverso, me surge una pregunta, Alejandro. La epidemia vino a establecernos un nuevo patrón de diplomacia, aunque ya dijimos que no están compitiendo, un patrón híbrido de reuniones, o dicho con todos sus bemoles, la zumplomacia, el uso del Zoom para reuniones diplomáticas, la zumplomacia constituye un ejemplo palpable de lo que es diplomacia digital. Pues yo creo que la pandemia lo vino a acelerar, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas la lección más importante que hemos aprendido a raíz de la pandemia de COVID-19 en estos últimos 2 años es que ha puesto al desnudo, ha puesto al descubierto nuestra dependencia de la tecnología. Pero no solo eso, sino que además la ha agudizado, ¿no? Esta dependencia.
Obviamente, pues la emergencia también nos obligó a actuar con mucha rapidez, como es el caso durante las crisis de esta naturaleza, de esta magnitud, y buscar soluciones creativas, innovadoras y quizás paradójicamente de que nos dimos cuenta de que no podíamos lograrlo solos, ¿no? Que ningún país podría lograr alcanzar soluciones solo, sino que tenían que cooperar con otros para lograrlo. Y lo digo paradójicamente porque estábamos prácticamente confinados. Nuestra realidad se volvió una pantalla como la que estamos viendo hoy, ¿no? Este era nuestro día a día, las reuniones por Zoom. Estábamos, digamos, sujetos a todo tipo de restricciones, a la libertad de movimiento, de reunión. Pero mira, a mí me gusta siempre hablar, digamos, ponerle un encuadre conceptual, y a mí me gusta pensar en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961 como un marco conceptual, ¿no? Ahí, como bien sabes, pues ahí se especifican las 5 funciones básicas o principales de la diplomacia, ¿no? Que para recordarle al público son la de la representación, la de la protección de los nacionales en el exterior, la negociación, la comunicación sobre los aspectos que estamos observando en el estado receptor y finalmente la promoción de nuestro país en todos los ámbitos, ¿no? Y si analizamos estas 5 funciones, nos daríamos cuenta que en pleno siglo XXI siguen siendo válidas y siguen estando vigentes. Es decir, a pesar de todos los cambios que ha habido en la historia, estas 5 funciones se han mantenido vigentes, ¿no? Y son digamos, el centro, el corazón de la diplomacia, ¿no? E incluso alguien podría afirmar, aunque tal vez un poco simplistamente, que si le agregáramos el término digital a estas 5 funciones, bastaría para actualizar la Convención de Viena, lo cual pues, es discutible, desde luego. Pero desde luego la pandemia nos hizo replantear nuestras prioridades, nuestros acentos, y esto es algo que se puede ver tanto a nivel agregado o nivel macro de las cancillerías o las organizaciones internacionales multilaterales, como también en el nivel más micro de un consulado, una embajada, ¿no? De tal suerte que durante la gestión de la crisis, los aparatos burocráticos de las cancillerías y sus oficinas en el extranjero, pues se vuelven representaciones casi volcadas por entero a labores consulares y sobre todo las que tienen que ver con la protección de sus nacionales, ¿no? En cuanto a las labores de comunicación y de lo que llaman en inglés outreach, es decir, cómo comunicarnos con nuestras comunidades, pues adquirió un carácter de extrema urgencia la capacidad con que las oficinas, los consulados, las embajadas pudieron actualizar y poner a disposición del público, principalmente en las redes sociales, la información referente a las restricciones migratorias, fronterizas, vuelos de repatriaciones, rutas aéreas de retorno, etcétera, ¿no? Desde luego que hay que tener en cuenta también que en el mundo en el que vivimos hoy en día a veces es difícil alcanzar esas comunidades, sobre todo en épocas de crisis, ¿no? Y esto es algo que le ha pasado a muchos países, por ejemplo, y saliéndome un poquito, abriendo un paréntesis, no sé si recuerdan, el año 2015 hubo un terremoto en Nepal y bueno, pues muchos países intentaron comunicarse con sus comunidades a través de las redes sociales, porque es allí donde ha migrado la atención de estas comunidades. Las comunidades prácticamente ya no van a nuestro sitio web, solo cuando quizás quieren resolver algún tema muy puntual, quieren saber requisitos para pasaporte, etcétera. Pero normalmente la gente acude a las redes sociales porque saben que ahí es donde estamos actualizando, que estamos alimentando y que así es como lo tenemos que hacer la información, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Nepal en 2015? Que muchos países fueron a estas redes sociales y se encontraban con que no podían alcanzar a sus comunidades. Esto sucede por el filtrado de la información que hacen las plataformas digitales. Además, yo no sé si sepan, pero un tweet tiene una vida estimada de 18 minutos. Es decir, nuestro tweet está vivo tan solo 18 minutos, ¿no? Claro que si le dan retweets, si lo recomparten, pues esto, digamos, le da oxígeno al tweet. Pero una manera en la que encontraron que se podía dar la vuelta a este filtrado de la información, que es personalizado, es una experiencia personalizada para cada usuario, fue a través de los hashtags. Entonces, los hashtags también se han vuelto una herramienta importante, sobre todo en el manejo de crisis, para poder alcanzar estas comunidades, ¿no? ¿Y qué es un hashtag? Pues es una manera que nos permite de rastrear, de identificar todos los tweets que se han hecho sobre un tema, ¿no? Digamos, protección consular, Nepal o mexicanos en Nepal, ¿no? Entonces uno puede ir buscando los hashtags y puede ir, digamos, haciéndose una campaña con base en los hashtags, aunque suene muy simple, pero en la práctica, digamos, se ha aprendido que es una de las tácticas que se pueden emplear
que un hashtag, como les decía yo, es como si van a un libro y al final, digo, además del índice que tiene el contenido, al final a veces tienen lo que se llama un índice referencial, ¿no? Que es en qué página se menciona la página, el concepto de las redes sociales. Bueno, entonces ahí dice la página 48, la página 5, la página 16. Entonces ya sabemos que en esas páginas se menciona. Es lo mismo un hashtag, ¿no? Y que además Twitter nos lo puede acomodar, digamos, en orden cronológico, pero también por relevancia, ¿no? Y como les decía yo, esto es algo totalmente personalizado. Bueno, cierro un poco ahí el paréntesis. Yo hice un ejercicio a partir de un muestreo de los tweets de la cuenta de Twitter de la Cancillería mexicana en abril de 2020, uno de los meses más críticos durante esa etapa temprana de la crisis, y obtuve que casi la totalidad, el 91% de un universo de 241 tweets, estuvieron relacionados con el COVID-19, ¿no? Lo cual quizás no les sorprende, ¿no? Siendo que pues fue un mes, digamos, muy crítico para esa etapa inicial. Y más de la mitad de los tweets estaban relacionados tan solo con tres conceptos, ¿no? Labores de asistencia consular, información sobre rutas y organización de vuelos de repatriación, y tres, estadísticas generales sobre cómo íbamos a temas de repatriaciones, ¿no? Entonces esto nos puede dar una idea de cómo se están utilizando las redes sociales en tiempos de crisis y sobre todo yo digo Twitter porque Facebook tiene una naturaleza diferente y también tenemos que estar conscientes de que cada plataforma tiene una dinámica, un público diferente y que las debemos utilizar dependiendo qué es lo que queramos para diferentes momentos y para alcanzar diferentes audiencias, ¿no? Y sobre todo durante los momentos de crisis se utiliza más el Twitter porque el Facebook nos sirve más para hacer relaciones con nuestras comunidades de largo aliento, de largo alcance, digamos, en un periodo más largo de tiempo. Y el Twitter lo que tiene es la instantaneidad de la comunicación. Entonces, por eso es que durante épocas de crisis se utiliza más el Twitter, ¿no? Pero obviamente, y ya retomando lo que mencionabas, profesor, la pandemia no solamente tuvo repercusiones en la manera como se usaron estas tecnologías para alcanzar a esas comunidades y para ofrecer protección y asistencia consular, también se empezaron a utilizar, por ejemplo, para presentación de cartas credenciales de embajadoras, embajadores vía teleconferencia, lo cual pues es también innovador. El voto electrónico o por email en muchas organizaciones multilaterales. Y bueno, como mencionabas, como bien mencionabas, el término de sumplomacia, ¿no? Porque obviamente ante la imposibilidad de viajar y de celebrar reuniones presenciales, pues muchos países, muchas organizaciones tuvieron que, tenían una de tres opciones, o cancelaban, o posponían, o se trasladaban al ámbito virtual, ¿no? Y efectivamente no se me ocurre un ejemplo más paradigmático o más revelador que justamente el año en que la ONU está celebrando su 75 aniversario haya tenido que migrar por completo al ámbito virtual, ¿no? Por poner otro ejemplo, porque hubo muchísimos, APE, que este año también en Nueva Zelanda se llevó a cabo totalmente todo el programa de actividades de manera virtual, a pesar de que uno podría decir que Nueva Zelanda ha destacado por un buen manejo de la crisis en general, pero tomaron, creo, una sabia decisión de hacer todo de manera digital, ¿no? Entonces, todo esto nos da cuenta de la centralidad que han adquirido las plataformas digitales, no solamente como un medio de comunicación entre los estados y entre muchos actores del sistema internacional, sino también muchas veces como la única manera de preservar la continuidad y el funcionamiento de estas propias organizaciones, ¿no? De ahí que surja este término de sumplomacia, ¿no? En el siempre cambiante argot de la diplomacia. Y solamente como dato, 300 millones de reuniones al día en Zoom es lo que se llevó a cabo durante la pandemia en promedio, ¿no? 300 millones de reuniones al día en Zoom. Aunque también hay que decir que el uso de estas plataformas para objetivos diplomáticos no es totalmente nuevo ni les ajeno a la diplomacia. Yo recuerdo ya incluso desde hace algunos años, cuando estaba en Chile, que las primeras reuniones, cumbres presidenciales de la Alianza del Pacífico, de este mecanismo que agrupa a México con Perú, Chile y Colombia, se hacían ya de manera virtual y mucha gente levantaba las cejas y decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué se están reuniendo de manera virtual? Y pues hoy en día pues es el pan de cada día, ¿no? Por supuesto que hay que decirlo y hay que decirlo claramente que no hay reunión virtual que valga para sustituir al contacto personal ni al fino arte de la negociación in situ que desde siempre han caracterizado a la diplomacia. Cualquier colega mío en Nueva York o en Ginebra sabe mejor que yo que las grandes decisiones no se toman en las reuniones principales, mucho menos en las reuniones de Zoom,
sino que son resultado de trabajo de campo, por así decirlo, de reuniones en pasillos, de coffee breaks. Exacto. Ahí es donde realmente se forman alianzas, se construyen y se cultivan relaciones, se aceitan los engranajes que nos permiten alcanzar acuerdos y compromisos, ¿no? La diplomacia, siempre hay que tener en cuenta, vive o tiene como moneda de cambio la confianza, ¿no? Y la capacidad de construir esa confianza, pues depende de nuestras habilidades interpersonales, depende del contacto cara a cara. Por eso no creo que sea, no creo que podamos esperar que la diplomacia post-COVID-19 se vaya a trasladar por entero a las plataformas digitales. Lo que sí, como bien apuntabas, está surgiendo con gran velocidad una nueva diplomacia híbrida, ¿no? Que va a fusionar, creo yo, o espero, lo mejor de los dos mundos, ¿no? De la diplomacia, digamos, tradicional, presencial, con la incorporación creciente de tecnologías digitales, por ejemplo, para reuniones ad hoc en línea, ¿no? Que no, digamos, para las que no sea necesario o no sea forzoso participar de manera presencial y dejar las reuniones presenciales para, digamos, eventos de gran relevancia, trascendencia, por ejemplo, la COP26 que acabamos de ver. Pues sí, eso sí amerita que los líderes se movilicen y que acudan, pero habrá muchas otras reuniones ad hoc que se puedan realizar y se puedan desahogar por Zoom sin ningún problema, ¿no? Sin duda, esta diplomacia híbrida o en general, digamos, la incorporación de estas plataformas digitales, pues también tiene muchos retos, ¿no? Desde los más simples que son de naturaleza técnica, ¿no? De interoperabilidad de los sistemas, hasta aquellos que tienen que ver ya con temas más serios de infraestructura digital, de brecha digital, de ciberseguridad, desinformación, libertad del Internet, entre muchos otros, ¿no? Que hay que tener presentes y hay que seguir trabajando para perfeccionar estas plataformas también. Interesante, interesante, Alejandro. Para ir asfaltando el camino hacia la gran pregunta que me rebota en la cabeza, que tiene que ver con el metaverso, y que para mí es algo, compréndanme por mi edad, ¿verdad? Es algo tan impresionante. Quizás comentarte y querer recibir tu opinión. Países como Dinamarca ya están nombrando embajadores digitales, sobre todo en San Francisco, Silicon Valley, particularmente en Boston, por el tema del MIT, así como también en Shenzhen, en China, por todo el desarrollo tecnológico que se está dando. Me refiero en esos casos particular a Dinamarca. Trasladémoslo hacia nuestra región, ya que esta actividad felizmente nos están acompañando jóvenes estudiantes e interesados en el tema de toda la región. ¿Cómo miras, Alejandro, el desarrollo de la diplomacia digital en América Latina primordialmente? ¿Crees que vamos avanzando? ¿Crees que la pandemia fue lo que nos impulsó, pero luego de la pandemia hemos de bajar la guardia? ¿O crees que hay alguna esperanza de ver en un futuro, no voy a decir si inmediato o mediano plazo, embajadores digitales de las Américas presentándose en estos hubs tecnológicos de la región? ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues como decía yo, los países han ido incursionando en estas plataformas a diferentes ritmos, a diferentes velocidades, con enfoques diferentes. Mucho se ha hecho también con base en un método de prueba y error. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Tenemos ya un camino andado de por lo menos una década, década y media, desde que empezamos a sumarnos en estas plataformas, solamente como digamos, un ejemplo de mi experiencia personal y profesional. A mí me tocó abrir las cuentas de Twitter y de Facebook de la Embajada de México en Chile en el año 2010. Entonces, imagínense ustedes que eso ya tiene 11 años, pero en ese momento yo me sentía pionero en esta materia porque eran todavía pocas las embajadas y consulados de México que tenían presencia en estas redes sociales, ¿no? Hace 11 años. Después la Cancillería mexicana, en una muy buena decisión, pues lo hizo obligatorio y digamos, normativizó, puso unas directrices muy claras para el uso de estas plataformas e hizo obligatoria la presencia de las embajadas, consulados, misiones ante organismos internacionales, por lo menos en Twitter y en Facebook, ¿no? Algunas otras se han ido también a otras plataformas como YouTube, como Instagram, pero digamos, por lo menos toda la red de representaciones de México en el exterior tiene presencia en Twitter y en Facebook, lo que no es poca cosa, ¿no? Es decir, que tenemos ya una infraestructura digital bastante sólida desde hace, como te decía, 10, 11 años, en la que vamos siguiendo las directrices de la Dirección General de Comunicación Social justamente para posicionar temas, para explicar decisiones de política pública,
para hacer diplomacia pública, ¿no? Para dirigirnos a otras audiencias, para ganar adeptos a las banderas, a las causas que defendemos y pregonamos en la arena internacional, ¿no? Entonces yo creo que en el contexto latinoamericano, si me permites hacer este anuncio, pues México destaca como uno de los países con los que tienen mayor presencia digital en el ámbito diplomático, ¿no? Pero digamos que la región no ha sido ajena a la incorporación creciente de estos aspectos de digitalización de su diplomacia pública. Incluso hay un libro que yo les recomiendo, en el que tuve el honor y el gusto de contribuir, que se llama Diplomacia Digital en el Contexto Iberoamericano, que editó la Universidad de Costa Rica hace un par de años, en el que yo con una colega del Servicio Exterior Mexicano realizamos el estudio sobre México, pero hay varios estudios de caso allí que se pueden consultar. Y bueno, la conclusión de los editores de este libro es que los países de América Latina ya también cuentan con algunos de manera más desarrollada que otros, con una política pública digital que ya se ha hecho evidente en muchos casos a través de un documento con carácter legal o a través de la narrativa, los discursos. Pero digamos que no es un tema en el que no es un tema que nos sea ajeno como región, ¿no? Desde luego que hay casos o hay países que tienen, digamos, cierta ventaja, pero no tenemos tampoco que ver esto como una carrera armamentista, ¿no? Es decir, todos vamos caminando en la medida de nuestras posibilidades, en la medida también que lo permite la cultura institucional, porque como yo decía, el surgimiento o la adopción del paradigma digital pues ha encontrado también mucha resistencia interna, ¿no? Dentro de los servicios diplomáticos, pero como decía yo creo que ya incluso nuestra región se da por hecho que tenemos que tener una estrategia bien definida, con objetivos claros de diplomacia digital, y creo que hacia allá vamos, ¿no? Todos los países, como te decía, aprendiendo sobre la marcha, pero ya tenemos un camino andado y la buena noticia es que tenemos ya la infraestructura y que tenemos ya claro que, digamos, es necesario tener una estrategia bien definida en este tema. Perfecto, perdón si escuchan algún ruido. El metaverso, Alejandro, Facebook anuncia en la fusión de sus empresas la creación del metaverso y surgen comentarios que van desde el inicio del fin del mundo hasta escenarios al mejor estilo de la película Mad Max. Y se empieza a anunciar que todo esto va a cambiar, que todo esto es el inicio del fin, pero conforme se va conociendo, se va viendo que es una especie de a mi entender, universo paralelo virtual, y ya hay un país, Barbados, que ha anunciado la creación de su propia embajada en el metaverso. ¿Qué opinión te mereces como experto que tú eres? ¿Qué consejo? Quizás, no sé si será mucha infidencia, quizás México está considerando tal vez crear también su embajada en el metaverso, o el consejo es más bien esperar. ¿Será que las universidades nos podemos meter en este metaverso? Un poco aclarar conceptos en este sentido y cómo lo podríamos relacionar esto con diplomacia digital. Bueno, pues primero hay que partir por el hecho de, o por entender que el metaverso es un concepto en construcción, ¿no? Todavía no existe, es decir, hay una gran euforia alrededor del tema, pero es todavía una, como dicen los propios creadores o los que lo han propulsado más, que es Mark Zuckerberg y su compañía recién rebautizada como Meta, ¿no? Que digamos dejó atrás el nombre de Facebook y ahora se llama Meta. Como ellos mismos dicen, es una visión, ¿no? Es una promesa, pero todavía no existe, ¿no? Se está construyendo y plantea una serie de interrogantes y una serie de inquietudes, por lo menos para mí, entender cómo va a funcionar esta cosa, ¿no? Bueno, metaverso, estuve yo haciendo alguna investigación, es un concepto que además surge de una novela de ciencia ficción de un autor que se llama Neil Stephenson, que escribió en el año del 92 un libro que se llama Snow Crash, y ahí es donde se habla por primera vez del metaverso, ¿no? Entonces, esto nos demuestra nuevamente que muchas veces la realidad supera la ficción, aunque es cierto que la ficción ensancha también los horizontes de nuestra imaginación, ¿no? De lo que imaginamos posible en un momento determinado, pues están los casos siempre que se ponen de novelas que inspiran, ¿no?
en la realidad, no sé, el mundo feliz de Aldous Huxley, el 1984 de Orwell, estos mundos distópicos, y un poco la discusión, por lo menos hasta ahora, del metaverso es ¿cómo va a ser esto en la realidad, ¿no? ¿Cómo va a aterrizar que ahora, hasta ahora es un concepto, como te digo, en construcción? Pero me parece que ya desde ahora, pues, plantea una serie de interrogantes, de inquietudes, de preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Como estudiosos y como practicantes de la diplomacia y de relaciones internacionales, desde las más simples, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser la interoperabilidad de los sistemas? Estamos hablando de que se va a crear un universo paralelo que no va a ser, digamos, como la Matrix, en la que uno puede estar, digamos, uno que se mete y está, digamos, inconsciente en la realidad, en el otro mundo, en el mundo real, por así llamarlo, sino que van a ser mundos en los que vamos a poder existir al mismo tiempo, ¿no? Que vamos a poder entrar a una tienda, a un establecimiento en el mundo real y al mismo tiempo entrar a una tienda en el mundo virtual. Ese es, digamos, lo que se está planteando, ¿no? Entonces, una primera pregunta es cómo se va a hacer la interoperabilidad, cómo se va a hacer la interacción, digamos, entre estas dos realidades paralelas, ¿no? También tiene que ver, creo, los temas más sensibles y más preocupantes tienen que ver con la privacidad de los datos personales, con la censura que van a establecer o que pueden establecer estados y actores corporativos, ¿no? Cómo se va a recolectar y se va a usar los datos personales de los usuarios, cómo se van a regular estos espacios, cuál va a ser el marco legal aplicable, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, el Internet y las redes sociales tienen una regulación muy laxa en la mayoría de los países y por lo que es muy difícil, digamos, ajustarlos a la legislación nacional de cualquier país, puesto que están constituidos, la mayoría de ellos en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el metaverso? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Cuál va a ser como decía yo, el marco legal aplicable? ¿Va a haber normas de derecho internacional que van a regular el metaverso? ¿Cuál va a ser el papel de los estados en la construcción de este nuevo espacio, ¿no? Como veíamos y como yo les relataba a partir de mi experiencia personal, yo les decía que en 2011 yo creé las cuentas de Facebook y Twitter de una embajada y que aún eran pocas las embajadas que lo habían hecho. Esto nos habla de que por lo regular los aparatos burocráticos van un poco más despacio que los avances tecnológicos, ¿no? Y esto tiene una razón simple de ser, porque digamos que los gobiernos, los aparatos burocráticos solamente adoptan una tecnología nueva una vez que ya han visto que tiene una aceptación y que tiene un uso más o menos masificado la nueva tecnología, ¿no? Entonces yo creo, y respondiendo un poco a tu pregunta, aún sin conocer si hay, digamos, planes específicos en el caso de mi país, porque no lo he leído ni escuchado, me parece que desde luego que la solución o la respuesta más adecuada en este momento, pues es esperar y ver un poco a que aterrice y que se asiente un poco más cuáles van a ser los límites, cuáles van a ser los lindes, cuáles van a ser pues sí, las características principales de este nuevo metaverso, ¿no? No sé si con esto respondo tu pregunta, Claro, pero bueno, claro, me claro. parece que todavía hay muchas cosas en el aire y que digo, también hay que ver por el lado positivo, ¿no? Leía yo el otro día, o escuchaba más bien un video que les voy a poner ahí en mi Twitter, de cómo va a afectar el metaverso a las relaciones internacionales. Y uno de los ponentes decía que también tenemos que pensar en las áreas de oportunidad, ¿no? ¿Qué nos van a ofrecer estos nuevos espacios? Por ejemplo, yo puedo pensar, por ejemplo, para efectos de capacitación, de entrenamiento de nuevas generaciones de diplomáticos y diplomáticas, imagínense que podemos reproducir o replicar una Asamblea General de Naciones Unidas en la que podamos participar a distancia, ¿no? Porque justamente una de las características del metaverso, según como lo entiendo, son experiencias inmersivas, es decir, que van a reproducir como si nosotros estuviéramos allí en Nueva York tomando parte en una asamblea general, y eso pues evidentemente pues tiene también una promesa, ¿no? Tiene también un área de oportunidad que podemos y debemos aprovechar, ¿no? eh, en muchos temas de aprendizaje o incluso de intercambios culturales, de diplomacia cultural en términos generales. Imagínense recorridos a museos, a galerías, que dicho sea de paso ya lo están haciendo algunos países y algunas instituciones culturales ya están ofreciendo este tipo
de recorridos virtuales, digamos, pero la diferencia es que lo que promete Metaverso, y promete porque justamente es una promesa, es de crear experiencias inmersivas, ¿no? Con lo cual además se distinguiría del Second Life, porque mucha gente decía, bueno, pues eso ya existía, ha existido desde hace muchos años y se llamaba Second Life, sí, claro, pero el Second Life era más como un juego un juego, ¿cómo se llama? Un videojuego, ¿no? Y esto del metaverso, como decía yo, pues son las realidades paralelas en las que vamos a poder estar al mismo tiempo y en las que pues, nos ofrecen una experiencia diferente, inmersiva y pues mucho más enriquecedora, supuestamente. Excelente, excelente, Alejandro. No, al contrario, creo que nos dejas pensando. Alejandro, para concluir y luego darle el espacio a Virginia Neme para que haga las conclusiones. Tú estás bastante joven. ¿Qué es lo que te motivó a entrarle a esto de la diplomacia digital y algún consejo que tú le puedas dar a nuestro público, que es un público eminentemente universitario? Quizá a ti es más seguro que te oigan. Yo les he insistido que las relaciones internacionales no es tanto el pasado, eso ya lo tenemos hasta digitalizado, basta con googlearlo, sino lo prospectivo, el futuro. Yo creo que las relaciones internacionales, mucho del futuro, tiene que ver con lo digital. Entonces, quizás proveniendo de un joven, ¿qué te motivó, qué te llamó la atención, por qué le entraste, para decirlo en palabras coloquiales, por qué le entraste a este tema de la diplomacia digital? Bueno, pues a mí me parece, en términos muy generales, que en la diplomacia digital o en la e-diplomacia he encontrado un terreno muy fértil y quizás un territorio poco explorado todavía, ¿no? En el que todavía hay mucho por explorar, por transitar, sobre todo si miramos el mundo de habla hispana, aunque esto está cambiando de manera muy acelerada también, es decir, ya hoy en día hay muchos estudios, hay mucha gente que le interesa, no solamente académicos, sino incluso colegas diplomáticos, diplomáticas que se interesan cada vez más por este tema de la diplomacia digital. Pero bueno, desde un principio y por mi formación académica también, yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el CIDE, en México, en 2000 a 2004, y después hice un posgrado en Sociología, Ciencias Políticas y una maestría en Periodismo Político, es decir, que por mi formación académica también siempre he tenido una inclinación hacia los temas de comunicación, de periodismo, y también en mi carrera, digamos, tenido experiencia como encargado de prensa y siempre me ha interesado mucho el tema de la comunicación social y sobre todo en lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Pensemos que en el año 2005, cuando yo ingresé al servicio exterior, a la Academia Diplomática, y obtuve mi primer nombramiento en un consulado, como bien decías tú, pues era otro mundo, ¿no? Apenas había surgido la web 2.0, comenzaban a aparecer algunas plataformas digitales, yo recuerdo las primeras, pues por ahí estaba High Five, estaba MySpace, estaba LinkedIn, desde el principio, LinkedIn es de las más viejas, hay que decirlo, ¿no? Facebook se sumó en 2004, luego fueron apareciendo YouTube, Twitter en 2006, Instagram en 2010, Snapchat hace 10 años, en 2011, digo, por hablar de los grandes jugadores, ¿no? Y TikTok en 2016, ¿no? Hace 5 años, y que por cierto TikTok acaba de alcanzar los 1.000 millones de usuarios mensuales, ¿no? Y acaba de entrar a ese grupo selecto de plataformas con 1.000 millones de usuarios, ¿no? Pero desde muy temprano en mi carrera me di cuenta del gran potencial que tenían estas plataformas digitales, ¿no? Porque a mí me interesa mucho también el tema de la diplomacia pública y yo desde un principio me di cuenta, o desde muy temprana etapa en mi carrera, que estas plataformas bien utilizadas nos permitían aumentar el alcance de nuestros mensajes, ¿no? De nuestros esfuerzos comunicativos, nos ayudaban a segmentar y replicar el contenido de nuestros mensajes, nos permitían conectar con otras audiencias, no solamente con las audiencias que nos siguen en México, sino también y sobre todo con las audiencias extranjeras, ¿no? Y esto es lo que nos dice la teoría, por lo menos de la diplomacia pública, que a diferencia de la diplomacia tradicional, la diplomacia pública busca establecer contacto y moldear la opinión pública de la opinión o de las audiencias en otros países, ¿no? Como han dicho muchos teóricos de este tema, la diplomacia digital o estas plataformas digitales nos ofrecen la posibilidad a un país de pelear por arriba de su categoría, ¿no? Por usar esta metáfora del boxeo, ¿no? To punch above one's weight, ¿no? En la arena internacional, lo cual pues nos permite
nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de política exterior, ¿no? Pero además, una estrategia integral de diplomacia digital nos ayuda también a sobrepasar el filtro de los medios tradicionales, que ya decía yo, pues están en una crisis, y lo que nos ofrece es un canal directo de comunicación con nuestras comunidades, con nuestros públicos, ¿no? Además, en tiempo real, ya hablaba yo de la instantaneidad de la información en Twitter, y una parte muy importante que siempre hay que tener en cuenta es también nos permiten escuchar a las audiencias, incorporar sus opiniones en la formulación de políticas públicas y en términos generales ser más transparentes también en nuestra actuación ante la opinión pública, ¿no? Yo, a riesgo de sonar repetitivo, me parece que Twitter sigue siendo una plataforma propicia o que sirve mejor a los propósitos diplomáticos, porque si vemos los datos demográficos de esta plataforma, veremos que prácticamente todos los gobiernos, cancillerías, presidentes, primeros ministros, cancilleres, todos forman parte de esta red social, ¿no? Entonces, por eso se ha convertido en la práctica como un ágora de los políticos, de los líderes mundiales, de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, y hay quien dice que también se ha vuelto la lengua franca de la diplomacia del siglo XXI, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay audiencias que no están en Twitter y que si queremos alcanzarlas, pues tenemos que ir a donde ellas estén, ¿no? Por eso siempre recomiendo hacer un análisis de los datos demográficos de nuestras plataformas, ver quiénes constituyen nuestros públicos objetivo, tanto por sexo, por edad, por idioma, porque eso nos permite ir afinando e ir mejorando el contenido. Hay que generar contenido local, en el idioma local. Esa es, digamos, una receta que no falla, ¿no? Cada vez que generamos contenido local, pues tenemos más nivel de interacción, tenemos más conexión con nuestras audiencias. Hay también que detectar qué temas les interesan a nuestras audiencias. Qué aspectos de nuestro país les interesan o qué aspectos de nuestro país conocen menos, ¿no? Entonces, todo esto se va haciendo para construir una, pues, una estrategia integral de diplomacia digital que a fin de cuentas lo que nos permite es justamente tener un mapeo de estas audiencias y utilizar las redes sociales digitales del mejor modo posible. Bueno, pues no sé si ustedes se han fijado en muchos, sobre todo cuando iniciamos con el tema de las redes sociales, mucha gente ponía RT no es igual a Indoso en sus descripciones de Twitter y también cuenta personal, ¿no? Yo creo que cuando uno es representante de un país, representante diplomático, pues tienes que tener en cuenta que siempre es representante diplomático, es decir, que no te puedes quitar la cachucha y decir ahora estoy tuiteando desde mi punto de vista personal, ¿no? Efectivamente hay una línea ahí muy delgada, pero también es cierto que las redes sociales tienen una naturaleza, como decía yo, horizontal, ¿no? Es decir, que hay una pugna ahí entre un modelo jerárquico de la información, las instrucciones que nos vienen de capital o las líneas o las directrices en materia de comunicación social y lo que nosotros también podemos observar en el país. Y siempre tiene que haber un margen de, digamos, que la información tiene que ser fresca, también tiene que ser libre. No podemos controlar en el mundo actual, no podemos controlar la gestión de la comunicación como lo hacíamos en el mundo 1.0, ¿no? Entonces, efectivamente, es un tema delicado que incluso ha llegado pues a la destitución de diplomáticos o por lo menos a que les llame la atención, porque sí hay una delgada línea entre lo que puedo decir, digamos, como persona, lo que puedo opinar y lo que puedo decir como funcionario. Pero ojo que con el hecho de poner mi opinión personal y RT no es igual a Endoso, yo creo que no es suficiente, no basta, no es no nos salvamos, digamos, de una regañada, de un jalón de orejas, por simplemente decir como disclaimer, pues es mi opinión personal, porque no debemos perder de vista que somos los representantes de un país y que nuestra posición se puede leer siempre como la posición oficial. La diplomacia no hay que perder de vista que la hacen los estados, ¿no? Está, digamos, incrustada o insertada en la lógica westfaliana de los estados-nación. La actividad diplomática se entiende como la actividad entre estados-nación, ¿no? Así se ha definido y así se ha regulado siempre, ¿no? Pero efectivamente, digamos, en el lingo, en el discurso, empiezan a aparecer estos otros actores que le disputan ese monopolio, digamos, de la actividad diplomática a los estados, sin llegar a hacerlo del todo, porque, como decía yo, la diplomacia se hace entre los estados-nación. Lo que ocurre ahora es que hay muchos otros actores que fueron surgiendo en las últimas décadas,
que realizan actividades o relaciones internacionales sin que por ello se conviertan en actividades diplomáticas. Es decir, a mí me enseñaron desde que yo iba a la universidad que la política exterior y la diplomacia es una actividad reservada a los estados y a los sujetos convencionales del derecho internacional, no a estos otros actores a nivel subnacional que efectivamente, a pesar de que puedan tener una actividad internacional, no están haciendo per se diplomacia, ¿no? Que les podamos llamar diplomacia comercial, que les podamos llamar diplomacia cultural, que le podamos llamar diplomacia deportiva, pues es otra cosa, ¿no? Es como para darle un mote, una envoltura más, más bonita, más que se pueda comunicar de manera más fácil, que la gente lo pueda ubicar. Pero en definitiva...